Invitamos ahora a Walter Ariza Camacho. Él es ingeniero ambiental, magíster en ingeniería química, investigador por más de 10 años en el recurso hídrico. Nos presenta su ponencia Gobernanza del agua en el macizo colombiano. Y es que el macizo colombiano es un ecosistema de gran importancia ambiental que en este momento está a cargo de nadie, pero con intereses en común. Bienvenido. Gracias por la oportunidad. Efectivamente, quise aprovechar para seguir después del doctor. Creo que nos explicó muy bien la parte del macizo colombiano. Creo que sí, y creo que eso que tú hablabas de que el discurso político o el discurso que lo hablamos según nuestra conveniencia. Entonces, si somos ente territorial, si somos de perfil político, si somos líderes, entonces lo manejamos dependiendo de lo que nos conviene y lo que no nos conviene, ¿sí? Entonces, si somos un líder ambiental que tiene café, entonces hablamos del cuidado del medio ambiente, pero cuando miramos, entonces no tocamos el tema que nos resalta, y es que estoy subiendo la cota de esa montaña, ¿sí? Que hace parte del macizo colombiano. Entonces, para tocar, creo que hace falta resaltar un poco sobre las problemáticas del macizo colombiano. Entonces creo que ya el doctor Joaquín habló de los 4.8 millones que hacen parte del macizo colombiano. Tenemos bosques andinos, tenemos páramos, tenemos el bosque altoandino. Es un sistema estratégico porque es la conexión entre las cordilleras y el Amazonas. Entonces estamos hablando de una ecorregión que tiene gran importancia en la biodiversidad, y no solamente desde el punto de vista ambiental, sino también desde el punto de vista social y desde el punto de vista de desarrollo económico. Ahora les voy a explicar por qué. Pero también quiero mostrarles un poquito sobre los factores que han hecho que se encuentre en decremento, que se encuentre en problemas el macizo colombiano. Lo primero, que tenemos 10.200 hectáreas en minería concedidas dentro del macizo colombiano, y que no hay un ente político fuerte que les diga, venga, paremos. ¿Por qué? Porque hay un músculo financiero ahí que la sobrelleva. Tenemos 8.000 hectáreas de cultivos ilícitos, que también hacen parte, como decía el doctor Joaquín, de esa problemática que tenemos dentro del macizo. Tenemos 29.000 hectáreas en agroindustria, y aquí entra la caña, obviamente, en todo lo que es el valle, la parte del macizo colombiano, la parte que es del valle, y parte del Putumayo, como los bosques del Coconuco y todo, ya no existen. ¿Por qué? Porque todos fueron desplazados por los cultivos. Y tenemos 17.000 hectáreas en deforestación. Deforestación que entran dos partes. Uno, la parte de, como tal, tala para venta de árboles, pero también la parte de todas esas ponencias o todas esas iniciativas desde el sector agrícola que han hecho que se amplíe la frontera agrícola a zonas de alta montaña. En el 2018 se hizo una iniciativa muy fuerte para proteger el macizo colombiano, que creo que el doctor Joaquín lo tocó, que fue el COMPES 3915. En ellos se tocaron 3 temas que eran los principales problemas que ellos miraban en el macizo colombiano. Primero, deterioro del capital natural, obviamente. Segundo, actividades agropecuarias insostenibles. Y uno último, que para mí es el más importante y es el culpable de los otros dos, que es la inestabilidad institucional. Tenemos una debilidad muy grande en las instituciones, ¿sí? Y esto hace que el discurso no se maneje igual, ¿sí? Y como decía el doctor, cada cual lo maneje a su gusto. Listo. Entonces, para hablar sobre gobernanza del agua, ¿qué es la gobernanza del agua? ¿Sí? Lo público es una construcción de muchos individuos que tienen diferentes intereses y convergen en un tema específico, ¿sí? Cuando hablamos de gobernabilidad, se tiene que haber un orden, ¿sí? Y se tiene que haber, tal como en una cancha de fútbol, unas reglas de juego, ¿sí? No podemos mirar el macizo colombiano solamente a nuestra conveniencia. Igual un partido de fútbol se juega, pero hay unas reglas y hay unos órdenes, y esas reglas hay que cumplirlas. Y si no, tenemos que tener la fuerza suficiente para poder hacerlas cumplir. Y ahí es donde entra gran importancia las CAR, ¿sí? Recordemos que el macizo colombiano no solamente es Huila, hablamos de toda una ecorregión, como hablaba el doctor Joaquín. Entonces, no podemos seguir haciendo de que el valle hace la cosa por el lado allá, el Cauca por acá, sino que tenemos que unirnos. Y de ahí la importancia de esta alianza, ¿sí? ¿Para qué? Para que las iniciativas que se arranquen sean iguales, ¿sí? ¿Para qué? Para que haya un desarrollo económico. Ese desarrollo económico no puede ir en contravía de los actores sociales. No podemos seguir pensando que la parte social es un relleno de todos los proyectos, o que la parte ambiental es un relleno de todos los proyectos, sino que tienen que tener el mismo peso, ¿sí? Y cuando hablamos de una política, por ejemplo, agraria,
Entonces tenemos que hablar de una política agraria sostenible, que cuide también al medio ambiente. Y de ahí es la importancia. Tenemos que esas dos partes de allá, la parte económica y la parte de medio ambiente, no pueden ir siempre en choque, ¿sí? Y no podemos seguir pensando que chocamos y después entonces el que contamina paga o el que daña paga. No, tenemos que comenzar a generar iniciativas o políticas ambientales de peso que permitan hacerlo. Pero ¿cómo hacemos todo esto? ¿Cómo hacemos que esa gestión integrada del agua, que no existe en esos momentos porque todo el mundo la maneja a su conveniencia, sea escuchada, ¿sí? Y desde la parte de la academia yo puedo decir, no, me doy un discurso y es súper bonito, ¿sí? El líder ambiental lo da desde otro punto de vista y también suena bonito, ¿sí? Pero ¿quiénes son los actores que en realidad tienen que tocar ese tema? ¿Sí? ¿Quién es el que tiene que dar ese discurso? ¿Sí? No es ni siquiera el catedrático, no es el líder, el que tiene que dar ese discurso como tal son los que están empoderados políticamente, son ustedes, ¿sí? Los gobernantes, ¿sí? ¿Y cómo ellos pueden dar ese discurso? Pues apropiándose del tema y hablando un mismo lenguaje, ¿sí? Entonces creo que de ahí es lo más importante, ¿sí? Creo que ese discurso político y esas decisiones tienen que ser tomadas con peso desde como tal, desde la parte de campo, ¿sí? No podemos seguir haciendo iniciativas como el COMPES, que son muy buenas, pero se quedan allá arriba, ¿sí? Arriba desde la parte, o se quedan allá en el departamento, ¿sí? Y acá no llega nada, ¿sí? La idea es que esos líderes se apropien, que hagan que resuenen los problemas, y esos problemas resuenan desde la parte de comunicaciones, desde la parte de los líderes, desde la parte de todos, pero que sea una persona que tome la batuta o esos políticos que tomen la batuta y que puedan decir, vamos a hacer esto en pro del ¿qué? Del macizo colombiano o en pro del medio ambiente, ¿sí? Y que cuando se arme una política, esa política sea agraria o sea desarrollo o sea minera, tenga como punto de partida el agua, el recurso ambiental, los ecosistemas, ¿sí? Y obviamente la parte social, ¿sí? Yo creería que para poder lograr esto, tenemos que tener para poder lograr un desarrollo económico, tiene que haber una política pública clara, una academia muy fuerte que apoye esas decisiones, ¿sí? Pero una parte social que las pueda vivenciar en campo y pueda decir, venga, en realidad eso que ustedes inventan allá como academia, sí nos sirve acá, o sencillamente eso no sirve, ¿sí? Y por último, que el medio ambiente se proteja, ¿sí? Y se haga parte de ellos. ¿Cómo se hace parte de ellos? Con ecosistemas estratégicos, ¿sí?